sucedió así. Más de 10 años han pasado desde que Estados Unidos se vio sacudido en la oleada de atentados más violenta de su historia. Años en los que el islamismo radical se ha transformado en el enemigo principal de la paz mundial, debido a las acciones del grupo Hamas. Mossad Hassan Youssef, el hijo rebelde del fundador de Hamas, declaró lo siguiente. Esta organización no es un partido político solamente, y tampoco es un partido nacional. Es, primero y más importante, una organización religiosa. Hamas usa a los civiles como escudos humanos. Hamas elige como blanco civiles, elige como blanco escuelas, elige como blanco hospitales. No hay ningún límite para los objetivos que Hamas puede elegir para alcanzar sus agendas políticas y religiosas, y basado en esto, Hamas es una organización terrorista. Lo que está pasando en el Medio Oriente, en las manos de Hamas, en las manos de Hezbollah, en las manos de muchos grupos radicales islámicos que están naciendo con algunas armas destructivas. Básicamente, están tratando de aniquilar a Israel y destruir a Israel. E Israel tiene el derecho de defenderse a ellos mismos. Si Israel lucha contra Hamas, no solo está luchando por ellos mismos, están luchando también por el pueblo palestino. Por cierto, el mayor enemigo que el pueblo palestino está enfrentando en este momento es el movimiento de Hamas. Según las noticias, en sus últimas intervenciones en la ONU, el líder militar y político Muammar Gaddafi anunció cómo el islamismo, sin disparar una bala, sometería al mundo mediante el vientre de sus mujeres. Esto parodiando el lema de su religión. Al igual que los bárbaros acabaron con el Imperio Romano, así los hijos del Islam, utilizando el vientre de sus mujeres, colonizarán y someterán a Europa. A pesar de la mala imagen, el número de musulmanes sigue en aumento. Según un estudio del centro estadounidense Pew realizado en el 2008, cerca de 1 de cada 4 personas en el mundo son musulmanas. Mientras en Francia ya se tienen más mezquitas que iglesias. Alemania encabeza los países del continente europeo, donde en total ya hay 38 millones de musulmanes. Esto a la vez que el Anuario Pontificio del Vaticano reconoció que los musulmanes superaron al catolicismo en el 2008 como la denominación religiosa con mayor número de adeptos en el mundo. ¿Son todos los musulmanes árabes? Ni siquiera los árabes unidos a los del Medio Oriente son un 20% de la totalidad de lo que son los musulmanes en el mundo. La mayoría está en Indonesia, le siguen Pakistán e India. ¿Qué es el islamismo? Es una de las grandes religiones monoteístas cuyo dios es Alá, que nace en la península arábica, en la ciudad de la Meca, cuando supuestamente el profeta Mahoma recibe el llamado del arcángel Gabriel, que le recita los versos del que luego sería el libro sagrado del Islam, el Corán, que dentro de sus líneas pide hacer la guerra a los infieles, aquellos que no profesan su fe en el Islam, de quienes las noticias informan que son acribillados o decapitados por los musulmanes. No entendía por qué esas personas, si profesaban creer en Dios, iban y mataban personas inocentes, y no solamente personas inocentes, pero también se mataban ellos mismos, cometiendo suicidio. Entonces yo decidí comprar un Corán para ver si en realidad el Corán enseña lo que estas personas estaban llevando a cabo. Como en la Biblia y el Torá, el Corán tiene pasajes que están sujetos a interpretación. Sobre la guerra o yihad dice: quien matara a una persona que no hubiera matado a nadie es como si hubiera matado a toda la humanidad. Pero también dice: hagan la guerra a ellos hasta que dejen la idolatría y la religión de Dios reinará suprema. Lo cierto es que en el nombre de esta religión se han cometido y se cometen hechos que asombran al resto del mundo. Escudándose tras el Islam, se ha condenado a una joven saudí víctima de violación a 200 azotes. Se han mutilado genitalmente a niñas y adolescentes en África y Medio Oriente y se ha matado a pedradas a adúlteras en Irán y Nigeria. ¿Qué es el Islam? La palabra Islam es sumisión a Alá, a Dios. Esta religión basa parte de su doctrina en 5 pilares básicos: la shahada o profesión de fe, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta; la oración o salat, 5 veces al día mirando hacia la Meca; la limosna o zakat; el saw o ayuno durante el mes de Ramadán; y el hajj o peregrinación a la Meca. Los musulmanes creen que debido a que Dios es uno solo, la doctrina cristiana de la Trinidad es un anatema.
Para ellos Jesús fue un profeta sin pecado, pero Mahoma es el último y el más grande de todos los profetas. Otras prácticas aconsejadas por el Dios del Corán incluyen cubrir la cara de las mujeres con un velo, la poligamia, limitando la cantidad de esposas a 4, entre otras. Mahoma, líder de esta religión nacida después del cristianismo, proclamó que los evangelios y el Antiguo Testamento son ciertos, pero en la práctica contradice tal concepto. No crea usted que todas las religiones conducen a Dios. Eso es totalmente falso.